supongamos que digamos vamos a comenzar el próximo lunes a las 8:15 el examen. A las 8:15 tienen que estar todos conectados, reciben el correo electrónico, van a recibir el formulario, tienen un determinado tiempo que se los voy a estipular cuando les mande el correo, las normativas de cómo se realiza. En este caso deben colocar nombre, apellido, hora de comienzo del examen. Y si supónganse que demos 30 minutos o 20 minutos para, vamos a hacer números redondos, 30 minutos para la resolución, a los, sería si empezamos a las 8:15, a las 20:15, a las 20:45, antes de las 20:45, debo recibir la respuesta. Cuando a mí me llega la respuesta, me llega con el horario que ustedes la han enviado. Todas las respuestas que hayan sido ingresadas posterior a las 20:45 no tienen validez. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Podría explicar, profe, si es por Google Drive, cómo se lo mandamos? Digamos, Ustedes reciben un formulario, contestan y al final tienen un botón que dice enviar respuesta. Inmediatamente cuando ustedes cliquean ahí, a mí me llega la respuesta de ustedes y a ustedes les llega la nota inmediatamente, al momento de que la hayan enviado. Cada pregunta es del tipo obligatoria, o sea, no pueden enviar el examen sin haber contestado todas las preguntas. Lógicamente, como les dije, todo lo que ingrese después de las 20:45 o del tiempo asignado para responder el examen, no se lo puede considerar. Si hay que hacer en el parcial, si hay que hacer alguna cuenta o algún ejemplo o alguna gráfica, deben también sacar después e inmediatamente de haber enviado la respuesta, deben sacar una foto de lo que hayan hecho en su hoja de trabajo y enviarla al parcial también, a la dirección de correo, indicando que esa foto corresponde a tal o cual alumno. O sea, yo me voy a dar cuenta porque lo van a mandar desde su correo electrónico. Entonces deben tener en su escritorio de trabajo, deben tener todos los elementos necesarios para poder resolver supónganse que sea que tengan que realizar un gráfico de una imagen, de un espejo, y en base a ello responder cómo o caracterizar la imagen. No solamente, a lo mejor no tengan que realizar la gráfica, pero al caracterizarla, tener que explicar por qué es de esa manera y aclararlo a través de una foto. Todas las cámaras deben estar encendidas. Yo voy a estar mirándolo. Aquel que no tenga la cámara encendida, no es que no vaya a poder rendir, pero se aconseja dentro del protocolo que se está manejando para rendir de que esas cámaras estén encendidas. Ya se lo he explicado varias veces, inclusive para tomar la clase, que las cámaras deben estar encendidas y no hacen caso a eso. Ustedes son los responsables de su examen y yo me hago cargo del examen, cómo tomarlo, y pongo las condiciones. Aquel que no tenga cámara deberá mandar a través de una foto desde su teléfono lo que haya realizado en forma inmediata. ¿Alguna duda?
Profe, lo que veremos hoy también está incluido en el examen. Está incluido en el examen. Ah, ok, ok. Acabamos de hablar de la activación de las cámaras y sin embargo no veo que estén activando las cámaras. Pero profe, ya activo, me pongo una remera. Recuerden de que el hecho de que estemos dictando las clases en forma virtual, la modalidad del dictado de clase simula, la virtualidad simula la presencialidad del alumno. Entonces ustedes no pueden estar poniendo una foto. ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos, ya les dije, un contacto a través de las imágenes. Y ya van varias clases que les reclamo lo mismo. No veo que nadie encienda las cámaras. La cámara de mi teléfono está rota, profe, por eso no la puedo prender yo. Hay 25 que están en la clase y uno solo tiene la cámara rota o todos tienen la cámara rota. Es imposible. Profe, yo estoy de la computadora y no tengo cámara. Ya voy a ver si para el día ese del examen consigo instalar Zoom en el celular o consigo alguna cámara. Profe, yo tengo una pregunta, tengo una duda. Ahí activé la cámara. Yo solamente estoy con el teléfono, hago los Word, todo tipo de trabajo en el teléfono. ¿Cómo haría yo para rendir? Porque no tengo computadora y soy de Catamarca. Estoy acá en La Rioja, estoy con... ¿Usted pidió a través de la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles que no tiene los medios? me prestaron una computadora, o sea, un netbook, pero no anda la cámara de la netbook que me prestaron. Hago los Word, bueno, ahí hace 2 días empecé a hacerlo ahí, pero no anda la cámara. Bueno, entonces a través de la notebook va a poder hacer la tarea del formulario y con el celular enviar Perfecto, la imagen o la fotografía de lo que estés realizando. bien, perfecto. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Entonces, profe, no hay problema si yo pongo la cámara del celular y en la computadora o el formulario, ¿no? No hay problema con eso. No. Lo mismo le van a pedir si ustedes, no sé, en otras materias, ¿no? Tal vez para rendir les den las mismas condiciones. Hoy se acaba de terminar un protocolo que todavía está por aprobarse, pero son las condiciones para rendir los exámenes finales. Si bien ustedes no tienen materias que puedan, si van a rendir materias cuatrimestrales, les van a exigir eso, que tengan cámara, porque el tribunal examinador tiene que estar viendo que el examen lo están haciendo ustedes. Se van a tener que identificar con número de documentos, pasaporte, cédula. De alguna manera el docente o el tribunal examinador tiene que estar
registrando que son ustedes los que están rindiendo. Así que bueno, esas son las condiciones. Quien no las cumpla, no creo que quede en este momento, como digo, totalmente exceptuado, pero al momento de enviar el correo electrónico con su nombre y apellido, debe hacer la aclaración de que si posee los medios tecnológicos como para poder realizar el examen. Creo que a través del teléfono o una computadora todos pueden resolver el problema. El formulario, como así también el envío de la foto de lo que han hecho. Las cámaras apagadas es un mal ejemplo de lo que ya se solicitó en varias oportunidades. Uno cuando ingresa a una reunión, a una videoconferencia, tiene que mostrarse. Por ello se llama videoconferencia, si no dictaríamos las clases por conferencia. Yo apago la cámara, no muestro pizarrón y hablo directamente. ¿Se entiende? Son normas que deben acostumbrarse a cumplir. Las normas se escriben y deben ser cumplidas. Nadie les está exigiendo nada que no se pueda hacer. Aquellos que estén en su casa y dicen, yo tengo el teléfono roto, bueno, si están en su casa y alguien dispone de otro teléfono, pídanlo para que puedan trabajar. Si han consultado o han sido ustedes consultados por la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles, les ofrecieron o les dieron la oportunidad de solicitar elementos que les faltasen, siempre y cuando la universidad los pudiese proveer, al igual que los chips que tienen crédito para todos aquellos correos electrónicos que tengan extensión .edu.ar. Así que bueno, extendiéndonos más allá de lo que podamos realizar, el examen puede constar de más de 10 preguntas o 20, en función de la cantidad de preguntas que se genere el examen, van a tener asignada una cantidad de tiempo. Esa cantidad de tiempo está valorada teniendo en cuenta de que para responder la pregunta su análisis no requiere más de 1 minuto o 1 minuto y medio para la respuesta. Es decir, un examen de 20 preguntas lo podemos realizar, por ejemplo, en media hora. Ese es un ejemplo de lo que hoy está sucediendo con Física 2. 20 preguntas en 30 minutos. Ustedes van a rendir a través del campus Química, ya tienen la fecha. Y también a través del campus se le da una cantidad de tiempo para rendir. El procedimiento es similar. O sea, ninguno de los alumnos recibe simultáneamente la misma pregunta. Lo que para uno es la pregunta número 1, para otro puede ser, qué sé yo, la 2, la 15, la 3, porque el campo lo hace en forma aleatoria. Así que es muy difícil de que ustedes
a través de un mensaje puedan pedirle a algún compañero que le diga, a ver, ¿cuál es la respuesta en la 4? Porque la 4 de ustedes no es la misma 4 de otro. ¿Se entiende? Es aleatoria. Así que la única manera de aprobarlo es, hay que estudiar. Eso ya lo sabemos desde el primer día de clase. Aquí abajo en la herramienta tienen ya, vimos la manito, el dedito, ¿no? De reacción. ¿Quiénes están con el parcial del ingreso que no se haya aprobado? Que no esté aprobado, ¿eh? Yo, profe, tengo 2 aprobados y 2 desaprobados. Que no esté aprobado, dije. No que tenga 2 aprobados, 1 desaprobado. Si no tiene todo aprobado, no está aprobado. Recuerden que yo les he mandado una notificación desde Académica que ustedes van a quedar como alumnos regulares una vez que hayan rendido satisfactoriamente el primer parcial. ¿Sí? Hoy ustedes están en un estado condicional. Entonces, para poder ser alumnos regular, más allá de tener todos los papeles del secundario al día, todo lo que se les exigió para la inscripción, van a aprobar el curso de ingreso, habiendo aprobado el primer parcial de las cátedras de física, matemática, química. ¿Está claro eso? Sí, sí. Bueno. Para que quede un registro, en ese momento que ustedes estén conectados como lo estamos en este momento, yo tengo la posibilidad acá de apretar el botón de grabación y entre las 20 horas y las 20:15 hacer una toma de asistencia virtual nombrándolo y ustedes contestando, y queda un registro de los que están presentes y que se corrobora también la identidad. Más allá de que en el formulario ustedes también tienen que colocar sus datos. Bueno, eso es para instruirlos sobre la manera en que va a ser tomada la primera evaluación teórica. De la práctica sé que están por empezar con la parte sería este viernes de Equilibrio, profe. equilibrio y elasticidad. Equilibrio y elasticidad. Si bien yo evalúo la parte teórica, tal vez la parte práctica se le van a evaluar como está en la planificación las primeras 3 unidades. Y eso ya lo coordinarán con el JTP. ¿Alguna duda? Profe, Sí. Videla, le hablo. ¿Qué temas vamos a rendir del examen? O sea, porque teníamos 3 unidades, lo que somos del grupo B sería
del ingreso. A ver, Teníamos 10 temas. a ver, tal vez usted no entendió lo que yo dije. Ustedes no, los que no hayan aprobado el seminario de ingreso no van a rendir los temas del ingreso. Se rinde el primer parcial de física. O sea, serían los 3 primeros temas que usted nos dio hasta ahora, hasta equilibrio. El primer parcial de física es vectores, óptica y equilibrio y elasticidad. En esos tres temas están la mayoría de los temas que se han visto en el parcial del ingreso. No estaría la parte de cinemática, pero sí está la parte de equilibrio, no está la parte de resolución de problemas de fuerzas paralelas, pero sí está la parte de vectores, cálculo de momentos. Recuerden que yo les voy a tomar la parte teórica y que en esa parte teórica podrían estar incluidos preguntas sobre lo que hemos visto en el seminario de ingreso, como parte teórica. Para lo cual ustedes se supone que toda la parte teórica del seminario de ingreso ya ha sido estudiada. La parte de cinemática, solamente las definiciones de velocidad y aceleración. Todo el resto que se vio anteriormente, o sea, toda la parte de vectores, toda la parte de estática y dinámica, se pueden incluir preguntas teóricas. ¿Alguna duda? En el caso de que tengamos que graficar algún vector o algo, nosotros el examen lo vamos a hacer en la PC, ¿no es cierto? En la computadora. ¿Cómo hacemos eso? Ya expliqué que tienen que tener todos los elementos de trabajo, hacerlo sobre una hoja en blanco e inmediatamente terminó el examen, sacan foto y mandan la foto de la hoja o de las hojas que hayan ocupado para resolver el problema a la dirección de correo que es la que acabo de escribir ahí en el chat, que es mi dirección de correo. La hoja debe contener nombre, apellido y la firma al final, como si estuviesen rendiendo un parcial en forma presencial. Profe, ¿qué pasaría si por alguna razón se termina el tiempo para responder el examen y no respondimos alguna pregunta? No van a poder enviarlo al formulario. Ya expliqué que tienen un tiempo y ese tiempo es el mismo para todos. A partir de ese tiempo, todo lo que ingrese posterior a ese tiempo no tiene validez. Se lo considera como que estuvo ausente en el parcial. Por eso se toma la asistencia al principio y después se corrobora la entrega contra el correo que llega en el momento de haber cerrado el tiempo que se les dio para resolverlo. El tiempo que se otorga no es caprichoso, está consensuado, está dado en función de la complejidad que tiene el examen y de lo que tengan que realizar. No les puedo dar 20 preguntas en 5 minutos. Ahora, si hablamos 20 preguntas en media hora, 1 minuto y medio por cada pregunta, solo hace falta leerla, razonarla y elegir la opción correcta, porque no tienen que desarrollar. En este caso, supongamos que no tengan que desarrollar
Habrán preguntas que las harán en menos de 1 minuto y medio y habrán otras donde tendrán que hacer una gráfica o un cálculo y les lleve el 1 minuto y medio. O sea, no todas las preguntas llevan un tiempo de 1 minuto y medio para resolverse. Profe, Sí, ¿cómo sería el tema de la asistencia al principio de la evaluación? como es ahora. Yo los voy a nombrar y voy a ver que estén presentes, que contesten. Como siempre he tomado la asistencia, que ahora la está tomando el BEDEL. Y ya le he dicho, si muchas veces yo no he consultado con el BEDEL, pero entiendo que él tiene que ingresar al aula y hacer la toma de la asistencia. Para el caso del parcial, más allá de que la haga el BEDEL, la voy a hacer yo también. Profe, en Sí, el caso que necesitemos hacer una gráfica como para guiarnos, que no sea del parcial, ¿no? O sea, que no lo pida, pero que nosotros lo necesitemos para referenciarnos, así. También la tenemos que firmar y mandársela con una foto. todo lo que ustedes consideren necesario aclarar para responder las preguntas pueden mandar. Haciendo referencia, por ejemplo, gráfico, que se pregunta número 3, claro, una raya, después pregunta número 4, que estén bien identificadas las gráficas o las cuentas o todo lo que hagan referido a cada una de las preguntas. Ah, ok, ok. O sea, ese gráfico también lo tendríamos que hacer a escala. No, a mano alzada. Ah, ok, ok. Si se hace a escala necesita mucho tiempo. Si, por ejemplo, tienen que determinar supónganse, en un espejo cóncavo, ¿sí? En donde la imagen se encuentra, si la pregunta les dice, la imagen se encuentra entre el foco y el espejo, caracterice cómo es la imagen, a lo mejor es lógico que no lo sepan de memoria. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Hacen una gráfica a mano alzada de los rayos y caracterizan la imagen. Y eso le sacan una foto, pero lo hacen a mano alzada. Tienen que hacer algo que justifique la respuesta. Ah, ok, ok. Todo lo que ustedes puedan aclarar para que yo me dé cuenta de que es algo que ustedes lo saben, o sea, recuerden que yo los tengo que evaluar sin estar mirando nada. O sea, la respuesta es respuesta a través de marcar una casilla en un formulario. Pero si hay que justificar la respuesta, tienen que escribir algo para que yo me dé cuenta cuál es la justificación. Y si en la pregunta 4 nos dice que justifiquemos el gráfico de la ley de Snell. Nosotros con escribirle el 4 solamente sin volverle a escribir toda la pregunta ya se entendería No hace falta que ustedes, ya les dije, si ustedes escriban la pregunta, ustedes no tienen que escribir nada. En la hoja, si ustedes hacen un gráfico o una cuenta referida a una pregunta, ponen el número y hacen lo que tienen que hacer. Trazan una línea cuando terminen y abajo ponen el número de la otra pregunta que ustedes. Eso me va a permitir a mí identificar entre líneas a qué pregunta corresponde lo que hayan hecho. ¿Se ve el pizarrón ahí? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, si esta es la hoja, nombre y apellido, respuesta 1. Termino, hago un gráfico, qué sé yo, acá está el espejo, el rayo, lo que sea.
pregunta 7, una línea, pregunta 4, lo que sea, y van separando. Todo lo que acá puede haber una cuenta, ¿sí? Puede, si estamos hablando, por ejemplo, del módulo de Young, ¿cuánto vale el módulo de Young? La cuenta y lo referido a la pregunta. Número de la pregunta, explicación. Número de la pregunta, explicación. En aquellos casos en donde la pregunta requiera una explicación, va a estar aclarado en el formulario. Porque yo les puedo dar, por ejemplo, que el módulo de Young en el formulario diga 22, 33, 7, 5, y ustedes marcan esta, tienen que demostrar de dónde salió este 33. Y me va a llegar la foto con este 33. El que me llegue con el número solamente, y el número es correcto, pero no tiene la explicación, no está justificada. No será como, no, a usted le va a llegar un resultado, pero tengo que considerarlo que no va a ser válido. ¿Sí? Entonces, a usted les puede llegar esto como que es una pregunta respondida correctamente, porque lo pusieron al azar, y les va a llegar como si esta vale 2 puntos, le va a llegar con un tilde, pero después yo a esta se la voy a dar, no se la voy a dar por correcta si no tengo la foto que lo acredite. ¿Se entiende? Y si en un caso a mí no me hace falta hacer un cálculo, un gráfico para guiarme y le mando la pregunta, ya le respondí bien, ¿también me va a desacreditar la pregunta? No, porque si este número es correcto, yo tengo que saber cómo lo hizo. No que lo hizo por el azar. Ahora sí. Porque yo tengo que saber o identificar si lo han hecho correctamente o si lo han puesto en forma aleatoria y la han pegado, como puede pasar en muchos multiple choice, que eligen una respuesta y si la pegan, la pegan. Pero, profe, en caso de que sea, por ejemplo, una pregunta teórica, que la respuesta no tenga una forma de justificación. Si la respuesta no tiene justificación, ustedes no van a tener que hacer nada. Van a tener que cliquear nomás en el resultado. Si la respuesta requiere un cálculo, van a tener que justificarlo. Profe, ¿podríamos Sí. tener un tiempo extra para mandarle las fotos? Porque sé que eso nos puede llegar a demorar por ahí para sacar la foto y enviársela. No, después de que se culminó el tiempo del examen, hay 5 minutos para sacar una foto y enviarla por correo. Ah, bueno. No es inmediato porque si no le estaría quitando tiempo al tiempo del examen. 20:15 empieza el examen, 20:45 termina y 20:50, no sé, 53. Después podemos dar el 57, 58 para que envíen la foto. Tanto ustedes como nosotros, los docentes, nos tenemos que ir adecuando a esta modalidad de trabajo en forma virtual, porque nosotros no sabemos, o bien sabemos todos, que la educación va a ser el último de los claustros que va a acceder a la presenciabilidad, perdón.
Entonces nosotros no tenemos asegurado si vamos a volver en julio, en agosto o en septiembre, pero sabemos que vamos a ser los últimos, todo el área educativa. Entonces esto se puede prolongar más allá de julio. Entonces se tienen que ir acostumbrando a que van a rendir de esta manera. Bueno, yo solamente espero la confirmación de que envíen sus correos electrónicos con nombre y apellido. Y de paso pueden colocar en ese correo si ustedes tienen alguna dificultad para que yo a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles vea si hay alguna manera de resolverle su situación. En cuanto a las cámaras o las PCs si es que hubiese disponibilidad. Indiquen entonces en el correo su situación para que quede asentado y yo desde mi parte ver en qué les puedo solucionar. ¿Alguna duda ya para terminar? Bueno, esta unidad que vamos a comenzar tiene ya gran parte de lo que se va a desarrollar es temas que ustedes seguramente lo han visto en el secundario, más allá de que nosotros vamos a ampliar con un poco de fórmulas, un poco de aclaración al respecto, y es sobre las leyes de gravitación, sabiendo que ustedes ya tienen una pequeña base de lo que han visto no solo en el secundario, pueden haber visto, también lo han visto seguramente en el primario, y hasta hayan hecho algún modelo sobre el sistema solar. A ver, ¿quién puede hablar sobre el sistema solar? ¿Qué pueden explayarse sobre ello? ¿Cómo era originalmente creído el sistema solar y la teoría qué nombre recibía originariamente? Y antes se creía que la Tierra era el centro del sistema solar, ¿no? Sí, entonces esa teoría era denominada geocéntrica. geocéntrica. Después pasamos a la heliocéntrica. ¿Perdón? Que después pasamos a la heliocéntrica, me parece. Exactamente, o sea, en primera instancia se entendía, se suponía que todos los planetas con sus satélites naturales giraban todo alrededor de la Tierra. Esa teoría dada por Ptolomeo tuvo una duración de casi 15 siglos, hasta que luego fue Copérnico, ¿no?, quien explayó su teoría, considerando que lo que antes había sido considerado como centro del universo, ahora era a través del Sol, o sea que el Sol se encontraba como centro del universo. Y posteriormente fue Kepler quien desarrolla sus tres leyes de
leyes conocidas como las leyes del movimiento planetario. Y recuerden que nosotros, para analizar un cuerpo, estuvimos hablando de sistemas puntuales. Entonces, más allá del tamaño de estos cuerpos, también los vamos a considerar por su distancia de separación. En función de su tamaño, lo vamos a considerar para su análisis como cuerpos puntuales. El enunciado de las leyes no tiene mayor dificultad porque unas tienen interpretación más que elocuente, inclusive hasta se puede ver en alguna animación de cómo son estas leyes. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en la demostración de la tercera ley, que hace referencia a la relación entre el radio de los planetas y los periodos. Y las otras dos leyes nos vamos a centrar en lo que es la definición. La primera ley de Kepler hace referencia a cómo son o cómo se consideraron las órbitas, y esas órbitas no se consideraban como si acá estaba el Sol, como una órbita circular, sino que una órbita elíptica, en donde el Sol se consideraba en una elipse. Ustedes saben que estos puntos son denominados como. Eso se llama focos de la elipse. Los focos de la elipse. Estas, digamos, figuras que ustedes las van a ver luego, o si ya la han visto con detalle en geometría analítica, son figuras que tienen poca excentricidad, ¿sí? Las elipses. Y estas órbitas, supongamos que este sea un planeta que gira alrededor, este es el Sol en uno de sus focos, ¿sí? Todos los planetas giran en órbitas elípticas, pero que están en un mismo plano. ¿A excepción de cuál? A excepción de Plutón, que está en un plano distinto a la que giran el resto de los planetas. Eso, como les dije, ustedes pueden buscar alguna animación del sistema solar y lo van a ver claramente como todos los planetas están en una misma en un mismo plano, en las órbitas en un mismo plano, y hay una sola que tiene una determinada inclinación con respecto al plano que contiene el resto de los planetas. Profe. ¿Quién habla? Videla. Yo hace mucho tenía un interés por los planetas y averiguando y leyendo en una que otra página, me sacaron la teoría de que los planetas no son redondos, sino son como achatados. Son como una elipse, pero no llegan a formar una elipse. Son parecidos a una elipse. Esto se debe, según lo que dicen todos, a los polos. Esto que tiene que ver con los polos y esta forma, ¿se debe al magnetismo que hay entre ellos o por qué se hace esta Seguro forma? nosotros la Tierra también la consideramos como una esfera y no lo es, son más achatados en los polos. De todas maneras, nosotros para el estudio que vamos a hacer, recién lo acabo de decir, vamos a considerar que este planeta es como si fuese una masa puntual
debido a la distancia de separación que hay entre el Sol y la Tierra. Y supongamos que esta sea la Tierra, ¿sí? Y acá tenemos la Luna que orbita también en una órbita alrededor de la Tierra. Pero debido a la gran distancia que tenemos entre el Sol y la Tierra, estos dos se pueden considerar como elementos puntuales. Y en eso nos vamos a basar. Y cuando vayamos a hacer la demostración de la tercera ley de Kepler, vamos a considerar que esta órbita no es una elipse, sino que es una circunferencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder de poder simplificar las cosas y esto nos va a llevar a que podamos usar las ecuaciones del movimiento circular que aún si ustedes no lo han visto. Hola. El movimiento circular uniforme. Ustedes no han visto un movimiento circular, pero saben la definición de una velocidad. Entonces, llegado el momento, cuando vayamos a definir esto de la tercera ley de Kepler, no vamos a utilizar la órbita como una elipse, sino la vamos a considerar circular. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar ecuaciones del movimiento circular, que llegado el momento, como les dije, les voy a explicar. Si estamos hablando de una velocidad en el movimiento circular, vamos a explicar cómo se la determine, cómo se la representa y con qué letra se representa esa velocidad angular que se denomina. ¿Se entiende? Entonces tenemos dada la primera ley y la segunda ley. En el caso de esta segunda ley, considerando que la órbita es elíptica, si consideramos en una elipse, después van a ver que este es el eje mayor, este es el eje menor, y si consideramos que el Sol está ubicado en uno de sus focos, y supongamos un planeta que va girando alrededor del Sol, ¿sí? En un tiempo T1, este planeta está acá, y su posición se obtiene uniendo los centros de masa de la Tierra del Sol con el centro de masa del planeta. En un instante posterior, T2 está acá. ¿Sí? ¿Qué tiempo transcurrió entre T1 y T2? Por ejemplo, acuérdense que está bien, eso es analíticamente, pero en unidades de tiempo, recuerden que estamos hablando del movimiento de un planeta. Esta es la Tierra. ¿Cuánto tiempo podemos considerar acá, por ejemplo, para este movimiento? ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en dar esta vuelta? 365 días. 365 año. días. 365 días. Entonces, de acá a acá, ¿qué tiempo puedo estimar dando un número? Y podrían ser 30 días, 40 días. Un mes. 40 días. Un mes. Un mes. Por ejemplo. Bien, un mes. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de como venimos estimando ahora el tiempo, los movimientos, de que hablamos de media hora, de 30 segundos. Ahora ya tenemos una escala de tiempo mucho mayor. Entonces, durante este periodo, este planeta, la Tierra, barrió
esta área. ¿Sí? Lo que sucede es que este planeta, la Tierra, no gira con una velocidad distinta de constante. O sea, este no gira con una velocidad constante. Por lo tanto, ese planeta, cuando esté más cerca del Sol, deberá barrer otra área. Esta área es mucho mayor que esta. Eso le pasa, por ejemplo, a Mercurio, que al estar más cerca del Sol va más rápido, digamos. Exactamente, o sea, de acá se deduce que la velocidad, al no ser constante, cada planeta que analicemos va a recorrer o va a tomar áreas distintas en el mismo tiempo. Por ejemplo, si acá dijimos un mes, acá para transcurrir este tiempo, el área que ocupa es mucho menor. ¿Por qué? Porque acá más cerca del Sol va a una velocidad mayor. ¿Se entiende? Profe, Sí. también leí que la Tierra viaja a una velocidad de 2 millones de años luz, creo que es. Pero ¿por qué usted me está diciendo eso ahora de que no es una velocidad constante? Porque no sé, porque si esto fuese una velocidad constante, todos los planetas tendrían el mismo periodo de revolución. Lo vamos a ver cuando veamos la tercera ley. No todos los planetas giran con la misma velocidad. Si girasen a la misma velocidad en este punto, estaríamos en la misma órbita. No, las áreas en el mismo instante de tiempo serían iguales. ¿Se entiende? Sí. En el mismo instante de tiempo, ¿sí? Si este planeta recorre en esta área 365 días, en un mes, al estar más lejos y esta velocidad al no ser constante, acá recorre barre un área mucho mayor que la que recorre acá en el mismo instante de tiempo. Es lo mismo que decir, a ver, un vehículo a 20 kilómetros por hora, ¿sí? Para ir de un punto a otro, lo recorre en un determinado tiempo, ¿sí? En el mismo instante de tiempo, un vehículo que va más rápido, ¿sí? Puede recorrer una distancia mucho mayor en el mismo tiempo, porque su velocidad es mucho mayor. No es lo mismo que yo me desplace en un vehículo a 100 kilómetros, lo dice la velocidad. A 100 kilómetros por hora voy a poder recorrer 100 kilómetros. A 160 kilómetros por hora voy a recorrer 160 kilómetros. Estoy en el mismo tiempo, en una hora. Bueno, en un mes voy a recorrer, voy a barrer una determinada área. En otro instante de tiempo, igual, en un mes, voy a recorrer o voy a tener un área mucho menor. ¿Se entiende? Y ahí pasaría el fenómeno de los días solares, los años solares, que hay días que no llegan a ser 24 horas. No he estudiado el tema de los tiempos solares. No lo conozco. Bueno, básicamente eso, cuando estamos cerca del Sol, hay días que, por ejemplo, nosotros decimos de que amaneció más temprano o que amaneció más rápido. No.
En estos tiempos, hoy ustedes se darán cuenta que a las 7 de la mañana recién está amaneciendo, ¿sí? Cuando en pleno verano a las 6 de la mañana es pleno día. Y eso es debido a esto. Claro, o sea, a medida que va cambiando a medida que el sol. A medida que nos vamos, exactamente, o sea, y están lo que ustedes habrán estudiado, lo que es el solsticio de verano, el solsticio de invierno, ¿sí? Por eso tenemos el día más, o en el polo, la noche más larga del año, o el día más largo del año. Eso se da en función del posicionamiento con respecto al sol. ¿Sí? Nosotros lo tenemos que analizar desde el punto de vista de cómo son estas áreas, porque hay una relación entre el periodo de revolución. ¿Cuál es el periodo de revolución de la Tierra? 365 días. Ahora, entre este punto y este, yo puedo simular que tengo un radio vector. Un radio vector. Ese radio, ¿sí?, me da la distancia entre el Sol y el planeta. Y vamos a encontrar qué relación existe entre el periodo y el radio vector. Eso lo da la tercera ley de Kepler. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, la situación de las distintas posiciones, si ustedes ven después en el, a ver si tengo un, les voy a ver si tengo la tablita a mano. Voy a colocar dos ejemplos nada más. Después ustedes lo pueden ver en el apunte. ¿Se ve todo ahí? Profe, dice partido o periodo. Planeta. No, en el tercero. Periodo. Eje mayor y una relación que es 1 sobre K. ¿A qué viene esto? A que la tercera ley de Kepler indica que esa relación que nosotros buscamos T igual función de R, dice que el periodo al cuadrado, ¿sí?, el periodo del planeta al cuadrado, tiene una relación K veces R cubo. Por eso yo voy a poner dos ejemplos en donde acá dice R cubo sobre T cuadrado. Si yo digo R cubo sobre T cuadrado de acá, es igual a 1 sobre K. ¿Sí? Es una constante. Y vamos a poner, por ejemplo, el planeta. Planeta Marte, 2,28 por 10 a la octava, 1,881, y esto es 3,28. Para la Tierra,
El eje mayor es 1,5 por 10 a la octava. El periodo es 1 y esto es 3,28. 2. El periodo está dado en años. El eje mayor está dado en kilómetros. Y esto es un valor numérico, una constante. Después ustedes pueden ver en el apunte, hay una tabla mucho más extensa en donde se especifica para distintos planetas cómo está sacada esa relación. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. El valor de K es una constante. Yo lo podría tomar como... ¿Se ve aquí abajo, acá? Sí, profe. Sí. Yo podría, por ejemplo, de la tabla, hacer una relación que diga T1 al cuadrado sobre T2 al cuadrado es igual a R1 al cuadrado sobre R2 al cuadrado. ¿Sí? Donde el subíndice 1 y 2 hace referencia al planeta. ¿Está bien? Perdón. Las relaciones al cubo. O bien escribirlo en relación inversa. R1 al cubo, ¿sí? Dividido en T2 al cuadrado igual a R1 al cubo dividido en T2. Vamos a hacer multiplicando. Vamos a poner T1 al cuadrado por R2 al cubo es igual a R1 al cubo por T2 al cuadrado. ¿Sí? Siempre vamos a ver que este valor, la inversa de 1 sobre K, es un valor donde en la tabla varía, si nosotros tomamos las dos primeras cifras después de la coma, siempre va a ser la constante 1 sobre K, 3,28, 3,27, son los valores que nos da. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Ese valor a qué estaría referenciado? Es una relación. ¿Cómo a qué estaría referenciado? La tercera ley de Kepler dice que existe una relación entre los periodos T. El periodo es lo que tarda un planeta que tiene un radio vector R en dar toda una vuelta. Es el periodo. ¿Sí? Por eso el periodo de la Tierra da 1. Por eso el periodo de la Tierra en año es 1. Marte tarda 1,881 en dar una vuelta. ¿Sí? ¿Se entiende? Casi 2 años nuestros serían. Casi. Ahí va, lo escribo por acá. Saturno tiene un periodo de aproximadamente 29 años. Profe. Es lo que dice ahí en la tabla, lo que usted nos pasó del apunte. Y si lo acabo de decir, hijo. Claro, que le estaba prestando atención a usted, no estaba leyendo el apunte. Pero no, le dije, yo voy a escribir para dar un ejemplo, pero en la tabla tienen muchos más ejemplos. Después ustedes pueden, estos datos que están en la tabla no se van a poner a calcularlo. Ya me tomé el trabajo yo de armar la tabla.
¿Se entiende? Profe. Entonces, sí. Entonces el 1,881 sería tomado en años de la Tierra. No, en años. El año de la Tierra es la misma que el año de Saturno. El año es una medida de tiempo. Si yo estoy expresando como unidad de medida en un problema de cinemática que voy a expresar mis resultados en segundos, mi unidad de tiempo es el segundo en el sistema NMKS. ¿Sí? Si yo acá digo que voy a expresar mi unidad de tiempo para el periodo en año, es año. No son ni segundos, ni... Si yo lo quiero referenciar después a otra unidad de tiempo, digo, bueno, la Tierra en vez de expresar su periodo en año, lo expreso en ¿qué? En días. En días, en horas, en minutos, hago la relación, pero en esta tabla no es 1,88 años de la Tierra, no, es año, 1,88. Si la unidad es el año, ¿está bien? Un año está referido a la unidad que estamos tomando, 365 días. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Recordemos que esto no lo estamos demostrando todavía. Esto es la relación que tenemos que demostrar. Esta relación nos dice que el radio vector, ¿qué es el radio vector? Es la distancia que une perdón, lo marqué mal acá. Si este es el foco, este es el radio vector. El radio vector es la distancia que une el foco, donde está situado el Sol, se supone que está el Sol, con el planeta. En consideración, el radio vector. ¿Sí? Esto lo vamos a demostrar luego, suponiendo de que la órbita de la Tierra no es una órbita elíptica, sino circular, que es lo que dije al principio, para poder aplicar las ecuaciones del movimiento circular. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta? No, profe, todo va bien. Profe, sí. Ahí en el apunte usted, a donde no está la tabla, y abajo en la página 68 sería, y dice abajo, o bien como R1 al cubo sobre T1 al cuadrado es igual a R2 al cubo sobre T2 al cubo. ¿Por qué? Y nos da como resultado una constante. ¿Qué es esto que está acá? Sí, pero en vez de ser, acá nos dice R1 al cubo y sí. T1 al cuadrado. Y después nos dice... R1 al cubo sobre T1 al cuadrado. ¿Y usted sabe hacer pasaje de término? Claro, ahí está, un pasaje de término. Si yo le doy acá y le digo R1 al cubo, T1 que está multiplicando pasa dividiendo, y R2 al cubo sobre T2 al cuadrado, ¿no es lo que tiene usted en el apunte? No, porque dice T2 al cubo también, por eso mi duda. T2 al cubo. Sí, T2 al cubo, dice. Bueno, y nos da como resultado una constante. Por eso me mareó ahí cuando usted hizo la relación. Acá yo tengo los periodos al cuadrado. Hay un error en el libro de proporción en el apunte. Yo no tengo abierto el apunte. Si hay un error, lo corrijo. Los periodos son cuadrados y los radios son cubos. Ah, ahora sí. Sí, bueno, uno de los periodos sale al cubo. Entonces es un error de tipeo.
Lo corrijo en cuanto termine la clase, ustedes lo tienen en PDF, no lo van a poder modificar, pero yo lo corrijo y luego lo envío. ¿Está claro? Esto que yo escribí acá es una relación idéntica a la que está en el apunte, nada más que escrito de otra manera. Por eso le digo, haciendo los pasajes de términos, existe una relación inversa. Y esto es constante, esta relación es constante. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias por la aclaración de ahí del error de tipeo. Lo corregimos. Bueno, siguiendo con el desarrollo, ¿puedo borrar esto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Veamos lo siguiente. Ustedes se van a encontrar, si Dios quiere, el año que viene, nuevamente conmigo, y vamos a ver que esto que yo dibujo acá, o que lo hayan visto en química, esto es una carga negativa, Q menos, y esto es una carga positiva. Esto forma lo que se llama un dipolo eléctrico. ¿Sí? Dipolo eléctrico. Cuando yo tengo dos cargas positivas, si uno, la recta de carga que une los centros de carga, sobre esta recta hay una fuerza y sobre esta recta hay una fuerza. Porque las cargas de igual polaridad se repelen. Pero si yo tengo una carga positiva y una negativa, si yo uno los centros de carga, voy a tener las fuerzas así. ¿Por qué? Porque cargas de distintos signos se atraen. Entonces fue Coulomb quien dijo que su ley para calcular las fuerzas de interacción está dada por una constante, por el producto de las cargas, si esto es Q1 y Q2, y esta es la distancia de separación, o sea que la fuerza de atracción es directa o repulsión. Acá hay atracción y acá hay repulsión, ¿sí? Están dadas por la ley. Profe, que ¿no sería al revés? Sí, no sería al revés. Sí, perdón, repulsión y atracción. Está dada por una ley que depende directamente del producto de las cargas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Se entiende? Pero en el caso de los planetas, entre un planeta y el Sol, las fuerzas de interacción están también dadas sobre una recta que une ahora los centros de masa. Porque nosotros hemos considerado que este radio vector está sobre la línea que une los centros de masa. Pero aparece una ley que es la fuerza de gravitación universal, que está dada por una constante, el producto de las masas, e inversamente proporcional a la distancia, esta es la distancia, al cuadrado que separa los planetas. Ahora la pregunta es,
¿Qué diferencia ven ustedes entre estas dos leyes? ¿Tienen la misma? La magnitud. La misma forma. Claro, pero en una es la constante y en la otra es la gravedad. Las constantes, por supuesto, yo me refiero a la forma. La forma es idéntica. Hay una constante, acá hablo de carga, aquí hablo de masas, las distancias también están dadas al cuadrado, pero entonces, ¿en qué se diferencian? Estas se llaman fuerzas eléctricas, y estas son fuerzas gravitatorias. ¿Qué diferencia tienen más allá del nombre? Los cuerpos que analizan. Sí, ya dijimos, estos son cargas y estos son masas. Magnitudes. También la naturaleza de los mismos puede ser. La naturaleza, otra. La naturaleza ya está dada acá. Esta determina fuerzas eléctricas y estas fuerzas gravitatorias. Las magnitudes de estas fuerzas con respecto a estas las pueden buscar ustedes, pueden investigar qué relación existe entre las fuerzas eléctricas, las fuerzas gravitatorias, las fuerzas intermoleculares, por ejemplo. Pero también. A lo que me refiero yo con la naturaleza, profe, es que puede ser que tengamos un cuerpo que presente ambas fuerzas, que es en la mayoría de los casos, creo yo, pero vamos a analizar sus distintas características o propiedades que tiene, porque no hace falta que un cuerpo tenga mayor masa para que tenga mayor capacidad eléctrica. No sé si me llevo a entender. Yo sí, ya se lo voy a contestar. Cuando usted investigue qué relación existe entre las fuerzas eléctricas, las fuerzas gravitacionales, las fuerzas que nosotros hemos dicho, esta es la faz de la Tierra y un cuerpo que está acá cae con un peso igual a m por g, donde g es la gravedad. ¿Sí? Entonces, cuando usted busque la relación entre las fuerzas que existen acá, 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 o dado, por ejemplo, un sólido que está constituido por moléculas y qué fuerza hay entre cada una de las moléculas que lo constituyen, se van a dar cuenta que la relación en magnitud, como dijo Micaela, es distinta. Entonces, cuando yo analice un problema de un cuerpo que está en estado de equilibrio o no, dependiendo del problema, voy a tener que saber diferenciar si, por ejemplo, en un caso de fuerzas eléctricas, si la fuerza gravitacional la tengo que tener en cuenta o no. Cuando ustedes averigüen esta relación entre las fuerzas, me van a decir, si yo estoy calculando las fuerzas de atracción entre la Luna que gira alrededor de la Tierra, ¿sí? La fuerza de atracción con que la Tierra atrae a la Luna por su campo gravitacional, y dentro de la Tierra estoy calculando la fuerza eléctrica, ustedes me van a decir si tengo que considerar la fuerza gravitatoria o no para el análisis del problema. Eso lo van a poder decidir cuando vean qué orden de magnitud, lo escribo acá, orden de magnitud tienen la fuerza. Ya vamos a volver a hablar sobre esto. No está respondida aún la pregunta de qué diferencia hay acá.
Ninguno lo dijo. Puede ser que nosotros en la fuerza eléctrica tengamos que calcular solamente los polos o las cargas eléctricas y en la fuerza gravitatoria calculemos la masa directamente, sin importar si tiene carga o no. Por ahí va el ruido. Por ahí va el ruido. Acá, ¿cómo dije que son las fuerzas? ¿De repulsión o atracción? En las fuerzas eléctricas. Sin embargo, en las fuerzas gravitacionales siempre son atractivas. De atracción. Claro. La fuerza, no existe un planeta positivo y un planeta negativo. Más allá de lo que digan los que hablan del zodíaco, que dice Aries está y es positivo, no existe. ¿Cómo se llamaba la Lili Suyos, esa que hablaba de los tarotistas? Estas fuerzas son siempre de atracción. Estas van a ser de atracción o repulsión según cómo sea la polaridad de las cargas. ¿Se entiende? Sí, profe. Paro ahí. ¿Puedo borrar? Profe, una última cosa. Borre. Tendríamos que decir entonces que la constante en una es según las cargas y la constante en la otra va a ser universal o general. No, tienen distintas unidades las cargas. Por ejemplo, F igual a K Q1 Q2 sobre R cuadrado. Si despejo la constante, la fuerza se mide en Newton. ¿Sí? Sí. Entonces, la carga se mide en Coulomb cuadrado. ¿Sí? Y la distancia que pasa multiplicando, ¿sí? Al despejar de acá, K es F sobre Q por metro cuadrado. Estas son las unidades que tiene la constante eléctrica. La F igual a G M1 M2 sobre D cuadrado. G, la constante universal, va a ser Newton por la masa que se mide en kilos cuadrados, sobre kilogramos cuadrados por metro cuadrado. Son distintas unidades y van a tener distintos valores, que los vamos a ver luego. Bueno, veamos el orden de magnitud. ¿Qué entienden ustedes por orden de magnitud? Las magnitudes, el orden sería que una sea mayor o menor, por ejemplo. No. Por ejemplo, ustedes si hablamos del peso de una persona. Es relativo el orden de magnitud, profe. No. Relativo a lo que estemos definiendo, el orden de magnitud de qué. Si yo hablo del peso de las personas, el orden de magnitud es, por ejemplo, 10 al cuadrado. Porque la mayoría de la población... Puede ser, yo acá tengo un apunte de la secundaria que dice que cuando las fuerzas son de igual magnitud son colineales. Y No. Eso es la definición de un sistema de fuerza. No, sí, pero dice que, por ejemplo, en las partículas A y B aparecen fuerzas opuestas, F1 y F2 de igual magnitud. Y después dice que si se duplica la carga eléctrica de una de las partículas, por ejemplo, el módulo de A, el módulo de la fuerza 1 se incrementa el doble. Y si se triplica la carga de dicha partícula de intensa,
la intensidad de F1 también se triplica. No, pero eso es cómo varía la magnitud de la fuerza en función de cómo varía la magnitud de la carga. Pero no confundan. Cuando yo hablo de orden de magnitud, ¿sí? Estoy hablando de qué valores puede obtener o puede darse, por ejemplo, en este caso, al peso de las personas. Profe, sería como una especie de, diciéndolo a lo bruto, una escala que tenemos. Como una escala, exactamente. Valor referencial a tal cosa. Sí. Ustedes van a ver, si lo buscan pues, como tarea de investigar qué es lo que es el orden de magnitud, van a ver una tabla que, por ejemplo, va a ir desde lo microscópico a lo macroscópico. Y el orden de magnitud, el peso de las personas estará por acá, donde tengo el 10 al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el peso de las personas tiene un orden de magnitud 10 al cuadrado que es 100. ¿Sí? O 1 por 10 al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no encuentro en el global de las personas que haya un valor muy superior a 100. Los que pesan más de 100 son casos o son el menor, ¿no? Pero en el promedio está dentro de estos valores, ¿sí? Si yo me voy a escala macroscópica, como estamos viendo en el caso de, fíjense ya que tienen ustedes el apunte, el eje mayor en kilómetros de los planetas, tiene un orden de magnitud de 10 a la 8. O sea que más o menos los planetas, ¿sí? Si yo digo 10 a la 8, es 10, ¿sí? 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos hablando de 100 millones de kilómetros. El orden de magnitud de las distancias. ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende? Sí, profe. Si voy a escala microscópica, ¿sí? Hay partículas subatómicas que tienen unidades dadas en micrones o miles de micrón. Será otra escala, otro orden de magnitud. A eso me refiero con el orden de magnitud. Entonces, redondeando, la ley de gravitación universal permite calcular cuáles son las fuerzas de atracción que existen entre los planetas. Y es válida F igual a G M1 M2 sobre D cuadrado, es válida para consideración de masas puntuales o cuerpos puntuales, o sea que los cuerpos sean considerados como puntuales. ¿Qué significa esto? Ya vimos cuándo son puntuales. ¿Cuándo son puntuales? Cuando la distancia de separación, si este es el radio y este es el R1, cuando esta distancia D es mucho mayor que el menor de los radios, ¿sí? Se consideran que estos cuerpos son puntuales. ¿Se entiende?
Sí, profe. ¿Alguna duda? Bueno. Profe, ahí en Ahí dice que el no chat entendió. que no entendió. Maxi Barrena. Este cuerpo tiene una distancia, un radio R. Este, supongamos, vale 10. Y este radio vale 2. ¿Cuál es el menor radio? ¿Este o este? Este. Pero esta distancia tiene que ser mucho mayor que el menor de los radios, ¿sí? Para considerar que estos dos cuerpos sean puntuales. O sea, si la distancia D igual a 100, 100 es mucho mayor que 2. Entonces, estos cuerpos de masa M1 y M2 pueden considerarse como puntuales. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Cuidado con estas definiciones que en los ejemplos que damos acá en clase, si bien están los apuntes también, un ejemplo o una pregunta capciosa para ver si ustedes interpretaron los conceptos, los puede conducir ante un ejemplo a que contesten en forma errónea. Así que tengan cuidado, lean bien las preguntas de los exámenes antes de cliquear, antes de asentir con una respuesta que los lleve a una equivocación. ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. Profe, ¿no tendría otro ejemplo para eso que acaba de explicar ahí? El tema de la distancia. Y sí, tomemos cuánto vale el radio de la Tierra, cuánto vale el radio de cualquier otro planeta y cuál es la distancia de separación. Démelo usted el ejemplo. Tiene los elementos en la tabla. Si hacemos, por ejemplo, la distancia entre Venus y Júpiter, ¿cómo haríamos la relación? Y tome los radios y calcule Radio de la cuál es la Tierra es distancia. 6400. ¿Y cuánto es la distancia de separación entre Venus y Júpiter? Que no la tiene. El radio de la Tierra es 6371. Háganlo, lo que le está diciendo a esto es que esta fórmula es para cuando se consideran cuerpos puntuales. Le está diciendo que todos los planetas que nosotros tenemos los vamos a considerar como cuerpos puntuales debido a que esta distancia siempre es mucho mayor que el radio que tenga el planeta que estemos considerando. Porque no hay planeta que tenga un radio del orden de los 100 millones, que es la distancia de separación ¿sí? en kilómetros del eje mayor. Profe, ¿pero qué quiere decir cuerpos puntuales? Y nosotros hemos dicho que cuando analicemos un cuerpo, otra vez volvemos a lo que vimos en el curso de ingreso, a lo que ya hablamos, que si un cuerpo yo lo coloco acá, no me hace falta analizar M1, M2, MI, para analizar su movimiento en una trayectoria, sino que lo voy a analizar a través de sus coordenadas y su CM o X sub CM, en un punto en donde haya variado su posición con respecto a un eje de coordenadas
que se le haya adicionado al cuerpo. ¿Sí? Si esto no varió, esto es a escala nuestra. A la escala de los planetas, en un eje mayor, un eje menor, este es el cuerpo y este es el Sol, estos cuerpos son puntuales. O sea que si esto tiene infinitas masas, yo no lo voy a analizar así, lo voy a analizar como que si esto fuese un punto. Es un cuerpo puntual, un cuerpo puntual. Lo voy a analizar como si esto fuese su centro de masa y voy a analizar su velocidad del centro de masa, su aceleración del centro de masa y la posición del centro de masa. Lo voy a considerar un cuerpo puntual. Chicos, si ustedes no siguen las definiciones tal cual las vamos viendo y los conceptos, se van juntando muchas cosas que ya han sido dadas en forma ya repetitiva. Y cuando volvamos, si Dios quiere, a Física 2, vamos a volver a hablar de cuerpos puntuales, porque las cargas también hay que considerar en algún momento si son sistemas puntuales o no. La clase anterior creo hicimos un cálculo de X sub cm e Y sub cm para un sistema de masas discretas. Bueno, este planeta no vamos a analizar todas las masas infinitas en las que lo podemos dividir. No, vamos a considerar como que la masa de la Tierra está concentrada en un determinado punto. ¿Alguna duda? No, profe. Está bien. Profe. Bueno. Bueno, habiendo visto la de Kepler, vamos a tomar así, tercera ley de Kepler, en donde el cuadrado de los periodos es proporcional a través de una constante al cubo de los radios de los planetas. No hace falta interpretar qué pasa cuando un cuerpo se mueve en una órbita circular. La velocidad lineal se definía como la variación de la posición respecto del tiempo. Y la aceleración media como la variación de velocidad respecto del tiempo. ¿No? Resulta ser que este cuerpo ahora, que vamos a considerar que se mueve en una órbita circular, tenemos que definir cuál es su velocidad. Y cuando un cuerpo se mueve con movimiento circular, esta es la posición instante a instante.
O sea, la posición está dada por un ángulo, tita. Así lo hacemos. Profe, ¿eso tiene que ver con el movimiento circular uniforme? Lo estoy explicando. Ah, perfecto. La posición en esta trayectoria para el tiempo t1 es tita 1. Para el tiempo t2, la posición es ahora tita 2. Entonces, en una trayectoria circular, las posiciones se dan con ángulos. Entonces, el delta tita es tita 2 menos tita 1. Como la velocidad es una variación de espacio en el tiempo, el espacio que ha recorrido este cuerpo desde este punto a este es delta tita. Si yo hago delta tita sobre delta t, t2 menos t1 sobre tita 2 menos tita 1 sobre t2 menos t1, esto se llama ómega. Esta velocidad ómega es velocidad angular. Velocidad angular. Así se la define, velocidad angular. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Reynoso. Reynoso, ¿nos puede explicar, por favor? Bueno, este es un caso típico al que nombré recién de una persona que no le interesa la clase. Y al momento que se le hace una pregunta, se escabulle porque no tiene la valentía de dar la cara, porque le interesa más estar jugando. Profe, ¿podría explicarlo de nuevo? Sí, en realidad le había pedido a uno de sus compañeros que lo explique, pero como están jugando, parece que no les interesa. Entonces, mi obligación es explicarlo y reiterarlo para quienes están prestando atención. Y como yo sí veo a los que están conectados con la cámara, puedo ver si están prestando o no atención, no a aquellos que no se conectan. Y como recién vi una persona que no le molesta, no le interesa, perdón, la clase, y que les recuerdo que hace todo esto que uno tenga un concepto sobre el alumno y que va a influir en la nota. Y realmente la verdad me molesta sinceramente como cuando estamos en clase, de que yo esté explicando y que en vez de que ustedes estén atendiendo, estén jugando o estén prestando atención a otra cosa. Por eso, al igual que cuando en la clase presencial les dije, el que no le interesa que se vaya, bueno, el que no le interese no ingrese a la zona. Porque yo no tengo ningún interés en estar viendo las monicacadas o las groserías o las cosas que hacen frente a una cámara. El que no le interese, que no ingrese a la reunión, a la videoconferencia. El que no tenga interés de habilitar la cámara, que no ingrese a la reunión. Que no ingrese, que no se presente para que los veamos todos, porque todos estamos viéndolo. Entonces, para mí sería más sencillo explicar de dónde proviene la fórmula de la demostración de la tercera ley de Kepler y no tener que estar explicando el movimiento circular uniforme o de dónde salen las fórmulas y decirle a ustedes, bueno, mire, la demostración de la tercera ley de Kepler corre por su cuenta.
lo cual me acaba de molestar sobremanera y lo voy a tomar de esa manera. Lamentablemente en estos casos, como dice el dicho, ya saben que por culpa de uno pagan todo. Y veré si la próxima clase me remito a esta nueva demostración. Pero la verdad me molesta y ya se los dije el primer día de clase. Yo tengo todo el interés de llevarlos a ustedes por el buen camino. Y el que no quiera, que se vaya. Que no me moleste. Y tengo toda el respaldo, porque todas estas clases están grabando. Así que por favor, piénsenlo muy bien para la próxima clase. Ustedes tienen todo el poder de decisión de sus actos. Yo les he pedido desde el primer día de clase que vean la manera de comunicarse, de estar con la cámara encendida, para que todos tengamos una relación cara a cara. Porque yo en este momento no estoy jugando, estoy dando clase y me estoy ganando un sueldo. Y tengo la obligación de darle todos los temas, les he dado todos los apuntes y en ningún momento les he dicho, esto véanlo ustedes por su parte. Trato de esmerarme lo más que puedo en darle todo lo que a ustedes les hace falta. Y no estoy tratando con niños del secundario, ya se los dije también el primer día de clase, asuman la responsabilidad que tienen. Y yo no voy a volver a hablar sobre este tema. Ustedes, si tienen contacto con los alumnos, con sus compañeros que han cometido esta infracción, llamémosle entre comillas, y háganselo saber. De mi parte, es un acto de cobardía haber hecho lo que han hecho. Discúlpenme, pero estoy muy enojado. La verdad me molesta muchísimo. Nos vemos la próxima clase. No olviden mandarme el recordatorio de los correos electrónicos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe.